En la clase anterior hablábamos de los mecanismos de regulación extrínseca del gasto cardíaco y decíamos que otro está determinado por el volumen que llega a las cavidades del lado derecho. A esto le llamamos retorno venoso. Por tanto, si el gasto cardíaco es el volumen que el corazón expulsa y el retorno venoso es el volumen que recibe, entonces eso significa que como es un circuito cerrado, debe haber congruencia entre lo que entra y lo que sale. En condiciones normales debe ser igual. A su vez, varios factores influyen para que se lleve a cabo el retorno venoso. El primero es la presión que hay en la aurícula derecha. El segundo, algo llamado presión media de llenado circulatorio, que vamos a explicar más adelante. Y el tercero es la resistencia al flujo. Ahora bien, ¿qué es lo que determina la presión en la aurícula derecha? Que le llamamos presión venosa central. Uno de los factores más importantes es la presión que hay alrededor de la aurícula, que coincide con la presión de la pleura. Por eso hemos dicho en el video anterior que la inspiración y expiración modifican el volumen que llega al corazón. Vemos en la imagen que durante la inspiración la presión pleural se hace más negativa y entonces llega más volumen a la aurícula derecha, lo contrario durante la expiración. Graficándolo, observamos que mientras más negativa la presión, aumenta el retorno venoso y por tanto el gasto cardíaco. Es parte de la explicación del signo de Rivero-Carballo, el desdoblamiento del segundo ruido, el signo de Kussmaul que mencionábamos previamente. Pero además, esta parte de la fisiología nos ayuda a entender la repercusión que puede tener un derrame pericárdico. Cuando se presenta en gran cantidad, puede comprometer la presión de la aurícula derecha, algo que le llamamos taponamiento cardíaco, y es por ello que se puede presentar la tríada de Beck, donde además de los ruidos cardíacos velados, se presenta ingurgitación yugular, porque aumenta la presión en la aurícula derecha, por tanto también en la vena yugular. Y también se puede presentar hipotensión arterial. Si no hay un adecuado retorno venoso, no habrá un adecuado gasto cardíaco y como vimos en la primera clase, repercute en la presión arterial. O en un neumotórax a tensión, es decir, mucho gas en el espacio pleural aumenta la presión y puede ocurrir algo parecido. Aquí vemos cómo esa presión negativa en la aurícula aumenta el retorno venoso, pero hasta cierto límite. Se forma una meseta en la que, aunque se hiciera más negativa la presión, ya no aumenta más el retorno venoso. Y esto ocurre porque las venas colapsan ante esa presión tan negativa y eso modifica el flujo del volumen hacia el corazón. Otro factor que interviene en el retorno venoso, dijimos, es esto llamado presión media de llenado circulatorio. ¿Y qué es eso? Se refiere a que, en el hipotético caso de que no haya flujo sanguíneo, las presiones de cualquier punto de la circulación se hacen iguales. Y es este nivel de presión equilibrado. Eso significa que sin flujo sanguíneo sigue habiendo una presión que no llega a ser cero, predominantemente por el volumen sanguíneo. Esta presión es de alrededor de 7 milímetros de mercurio. Y más que para saber la presión que queda en todos tus vasos cuando procedes a dormir para siempre, nos sirve para reconocer el valor que tiene el volumen sanguíneo sobre el gasto cardíaco. Y por tanto, entenderemos lo que pasa cuando se administra volumen como en una transfusión, que en un corazón enfermo puede traer consecuencias importantes porque no puede aumentar el gasto cardíaco acorde al retorno venoso, o cuando se pierde volumen como en una hemorragia o en la deshidratación. Por eso es que el grado más severo de deshidratación se clasifica así cuando ya no se perfunden bien los tejidos, como la oliguria, el deterioro neurológico, el llenado capilar retardado. Y eso ocurre porque el grado de pérdida de volumen afecta al retorno venoso y por tanto al gasto cardíaco. Y si el corazón no reparte la sangre, se afecta el oxígeno que le llega a las células. Además de desangrarte o deshidratarte,
Otro aspecto que modifica el volumen que llega al corazón es el volumen que se queda estancado en las venas. Hay que recordar que el 64% del total del volumen se encuentra en esos vasos. Decíamos en algún momento que la orientación de los vasos modifica la presión provocada por la gravedad. Se le llama presión gravitacional o presión hidrostática. En nosotros, que cuando estamos de pie, la presión será mayor en las zonas más declive, es decir, las extremidades inferiores. Es ahí donde entra la capacidad de la bomba venosa o músculo venosa. Al contraerse, los músculos, incluso al tensarse, comprimen las venas y gracias a las válvulas unidireccionales, el flujo es movilizado solo en dirección hacia el corazón. De esta manera entendemos un fenómeno frecuente. Quizá les tocó presenciar o sufrirlo, que mientras los alumnos se encontraban en un acto cívico de honores a la bandera, en posición de firmes, había uno que de repente se desmayaba, o le ocurre a los que están en la milicia. Mientras se encuentran inmovilizados en posición erguida, sufren un síncope, y eso en parte se puede explicar por ausencia de la función de esta bomba músculo-venosa. Eso genera que aumente la presión venosa en las extremidades inferiores, generando que haya más volumen en esos vasos e incluso que hasta el 10 a 15% del volumen se fugue hacia el espacio intersticial, disminuyendo así el retorno venoso y por tanto el gasto cardíaco y la perfusión del cerebro. También entendemos por qué la inmovilidad, que genera un vuelo de 3 horas o más, o una enfermedad neurológica, puede aumentar el riesgo de presentar una trombosis venosa profunda. Porque esa éstasis del volumen, junto a la lesión endotelial y un estado procoagulante, conforman la tríada de Virchow. El tercer factor que dijimos influye sobre el retorno venoso es la resistencia al flujo. Sobre todo, a dos niveles puede modificarlo, a nivel de las arteriolas y en las propias venas. En la introducción a la fisiología del aparato cardiovascular, decíamos que las arteriolas, por sus características morfológicas y funcionales, pueden fungir como llaves de paso, modificando así el flujo. Si esta llave se cierra, es decir, vasoconstricción, disminuye el volumen que le llega a las venas y con ello el gasto cardíaco. Lo contrario, si se dilatan, aumenta el flujo. A nivel de las venas ocurre al revés. Si las venas y vénulas se contraen, movilizan parte de ese 64% del volumen que tienen hacia el corazón. Al reducir el radio de las mismas, también aumenta el flujo en esa dirección. Esta regulación del tono en las venas se lleva a cabo principalmente por el sistema nervioso simpático. En esta imagen vemos cómo se interrelaciona el gasto cardíaco y el retorno venoso. Si uno se modifica, ocurrirán procesos para compensar esa modificación y regresar a un estado de equilibrio. Podemos observar que si algo genera un aumento del retorno venoso, como en el punto A, aumentará el gasto cardíaco, con lo que disminuye la presión venosa central y regresa al punto de equilibrio. Estas fueron las características del retorno venoso como mecanismo de regulación extrínseca del gasto cardíaco. Ahora pasamos a otros. Tenemos tres principales glándulas endocrinas que pueden intervenir. La primera son las suprarrenales, y aunque la corteza tiene un efecto muy importante, como veremos en la clase de regulación de la presión arterial, su efecto directo lo es menos sobre el gasto cardíaco. Aquí el papel principal lo tiene la médula suprarrenal, con la liberación de catecolaminas, potenciando los efectos sobre los receptores beta 1 de los que hablábamos, con sus efectos cronotrópicos, inotrópicos y lucitrópicos. Otra glándula que tiene una repercusión importante sobre el corazón es la tiroides. Las hormonas tiroideas, predominantemente T3, tienen la capacidad de aumentar la disponibilidad de energía
la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico para así acortar el tiempo de relajación y además efectos genéticos sobre la síntesis de varias proteínas cardíacas. Es por ello que en estados anormales de producción de hormonas tiroideas suelen manifestarse con datos a nivel cardiovascular. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, uno de los datos más frecuentes es la taquicardia y las palpitaciones, y aumenta el riesgo de arritmias como la fibrilación auricular, y en sus formas más graves incluso lleva a la insuficiencia cardíaca, en la llamada tormenta tiroidea. En el hipotiroidismo suele ocurrir lo contrario, se presenta bradicardia en grados variables. También el páncreas endocrino puede influir sobre el gasto cardíaco. Lo hace a través de la insulina, donde además de su efecto sobre el transporte de glucosa al aumentar la expresión de los GLUT, también tiene un efecto cronotrópico directo. El glucagón tiene efectos parecidos a los de las catecolaminas y en un estado de hipoglicemia contribuye, por ejemplo, a uno de los datos clínicos iniciales como lo son las palpitaciones. Los cambios en la concentración de los gases arteriales pueden modificar el gasto. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en sangre tiene un efecto bifásico. Cuando disminuye ligeramente genera un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Sin embargo, una disminución severa será lo contrario. La concentración de dióxido de carbono influye sobre todo al modificar el pH intracelular, provocando un efecto depresor. Por ello, la hipercapnia severa es causa de paro cardíaco. El incremento de la temperatura corporal genera una mayor permeabilidad de la membrana celular, lo que provoca un aumento en la frecuencia y en la fuerza de contracción. Se estima que por cada grado Celsius que aumente la temperatura corporal, aumenta la frecuencia cardíaca de 8 a 15 latidos por minuto. A esto se le conoce como regla de Liebermeister. Y suele asociarse a fiebre de diversas etiologías. Algunas situaciones pueden no provocar ese aumento de la frecuencia cardíaca acorde a la temperatura y se le conoce como bradicardia relativa o signo de Faget, como ocurre en la fiebre entérica o fiebre tifoidea, en el dengue o algunas infecciones por bacterias intracelulares. El efecto de la hipotermia es contrario, disminuye de forma grave la frecuencia cardíaca alrededor de los 20 grados Celsius y las personas suelen presentar asistolia por ese motivo. ¿Y el café, doc? Me preguntará usted. Es la octava maravilla, responderé yo. Pero sabemos que cuando ingerimos cantidades industriales de cafeína para sobrevivir en este mundo, suele haber palpitaciones, por ejemplo. Y es que la cafeína es una metilxantina que bloquea receptores de adenosina. De esa manera nos quita el sueño, por cierto. Pero además tenemos receptores A1 para adenosina en el nodo aurículo-ventricular. Normalmente la adenosina a ese nivel disminuye la transmisión del impulso eléctrico. Por tanto, genera bradicardia durante el sueño. Sin embargo, la cafeína bloquea ese efecto y junto con su efecto sobre la estimulación simpática puede provocar taquicardia. De esa manera entenderemos incluso el mecanismo de la adenosina como fármaco y su uso en algunas taquiarritmias. Y aunque sí, tiene varios efectos benéficos en la salud y el bienestar, como el hecho de que en promedio las personas que consumen café caminan 1000 pasos más durante el día y con ello disminuye el riesgo cardiovascular por varios mecanismos. Sin embargo, el momento en el que se consume puede repercutir en el sueño y por tanto, una de las medidas de higiene del sueño, de las que prometí hablar, es evitar el consumo de cafeína entre 9 y 13 horas antes del momento de dormir. Por ello, en general se recomienda no consumir cualquier alimento que contenga cafeína después de las 3 p.m. Hay que saber que la cafeína tiene una vida media de 5 a 7 horas, incluso más de acuerdo a factores de la persona, y si no se tiene este cuidado del horario, puede disminuir la cantidad de sueño entre 36 y 45 minutos y la eficiencia del sueño alrededor de un 7%. Regresando a la fisiología,
Cuando el gasto cardíaco se encuentra en un punto de equilibrio, se llevan a cabo fenómenos cardíacos que se producen desde el inicio de un latido hasta el comienzo del siguiente. A esto le llamamos ciclo cardíaco. Y todos estos fenómenos deben ocurrir de manera ordenada y son predecibles cuando todo funciona bien. Por tanto, entre cada latido cardíaco van a ocurrir una serie de fenómenos mecánicos que determinan cambios en el flujo, volumen y la presión al interior de las cámaras cardíacas. Y entonces a estos fenómenos se les puede medir y clasificar. En dichos procesos, las aurículas van a funcionar como bombas de cebado, porque hasta el 85% del volumen puede pasar hacia los ventrículos sin que intervengan las aurículas, y en condiciones basales no perjudica la falta del 15 a 20% que aportan de volumen, por lo que los fenómenos más importantes ocurren en los ventrículos. Aquí se suele tener una secuencia predecible de actividad eléctrica, como hemos visto en otra clase. Por tanto, también la secuencia de eventos mecánicos es predecible. Aquí vemos que primero comienza la contracción concéntrica del ventrículo izquierdo y posteriormente se acorta en sentido vertical. En el lado derecho se genera un movimiento que recuerda al de un fuelle, que es un dispositivo como este que suele usarse para mantener una llama encendida. La forma más frecuente de clasificarlo es esta. Primero dividirlo en una parte de contracción llamada sístole y otra de relajación de las cavidades llamada diástole. A su vez, vemos que en la sístole ocurre primero una fase de contracción isovolumétrica, como el nombre lo indica. Esta contracción aún no es capaz de modificar el volumen al interior de los ventrículos. Posterior a esto, los ventrículos logran vencer la presión en la arteria aorta y pulmonar, por lo que se abren sus válvulas permitiendo la salida inicialmente rápida de volumen y posteriormente más lenta, periodo llamado de eyección rápida y lenta respectivamente, expulsando una cantidad de volumen que se le conoce como volumen sistólico, que es aproximadamente de 70 mililitros. O si lo evaluamos en porcentaje, es de aproximadamente el 65%. De suma importancia en enfermedades como la insuficiencia cardíaca. Cuando se calcula en el lado izquierdo se le conoce como fracción de eyección del ventrículo izquierdo, quedándose en el interior del ventrículo unos 50 mililitros, que se le conoce como volumen telesistólico. Después de esto, de nuevo se cierran las válvulas semilunares, por lo que comienza el proceso de relajación, que al inicio no modifica el volumen en las cavidades, por lo que se le llama así relajación isovolumétrica. Posteriormente, la presión en las aurículas supera a la de los ventrículos y se abren las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, por lo que comienza el flujo de entrada rápido que posteriormente continúa aunque de forma más lenta y estable. A esto se le llama diástasis. Al final de la diástole, las aurículas se contraen y empujan el volumen hacia los ventrículos. A esto se le conoce como sístole o patada auricular. Al volumen que queda al final de esta diástole se le conoce así, como volumen telediastólico, que aproximadamente es de 120 mililitros, y es la cantidad con la que va a iniciar un nuevo ciclo. Una forma de correlacionar estos cambios en la presión y el volumen en el ventrículo izquierdo es con esta llamada curva de presión-volumen, que pareciera compleja, pero en realidad solo es cuestión de entender que en el eje de las Y vemos representada la presión en el ventrículo y en el eje de las X vemos representado el volumen, es decir, la sangre que hay en el ventrículo. Vamos a ubicarnos aquí, donde comienza la sístole, cuando se cierra la válvula mitral, cuando el ventrículo ya tiene los 120 mililitros de sangre, que le llamamos volumen telediastólico. Dijimos, primero se contrae sin modificar el volumen, contracción isovolumétrica. Por tanto, solo aumenta la presión. Por eso vemos que sube en el eje de las Y, hasta que aumenta tanto la presión que abre la válvula aórtica, aproximadamente a los 80 milímetros de mercurio, que es la presión de la aorta en ese momento.
Una vez que se abre, comienza el periodo de eyección. Dijimos primero el periodo de eyección rápido y después eyección lenta, hasta que se cierra la válvula aórtica y comienza la diástole. Primero con una relajación isovolumétrica. Por eso vemos que cae la presión, pero sin modificar el volumen. Es hasta que se abre la mitral y empieza a llenarse el ventrículo, primero con la fase de llenado rápido, después una meseta llamada diástasis, y lo que vemos al final es una ligera elevación de la presión provocada por la patada o sístole auricular, y así culmina el ciclo. Un ciclo que se repite unos 40 millones de veces durante una vida. Durante el ciclo cardíaco se requieren movimientos de las válvulas para permitir el flujo unidireccional y esto condiciona fenómenos acústicos que son de gran utilidad en la práctica. Al primero le conocemos como S1 y viene provocado por la tensión que generan las válvulas auriculoventriculares al cerrarse. Como vemos en la imagen, en realidad son dos sonidos, uno provocado primero por la mitral y después la tricúspide, pero nuestro oído lo percibe como un sonido suave y de baja frecuencia. Al segundo ruido le conocemos como S2 y viene determinado por la tensión que se genera al momento del cierre de las válvulas semilunares, primero la aórtica y después la pulmonar, y se percibe como un sonido fuerte y agudo. Hemos dicho que si aumenta el tiempo entre el cierre de estas dos válvulas, se genera un doble sonido llamado desdoblamiento del segundo ruido, que puede ser fisiológico durante la inspiración. Lo que no es normal es cuando este desdoblamiento ocurre tanto en inspiración como en expiración, o cuando solo ocurre en expiración, a lo que se le conoce como desdoblamiento paradójico del segundo ruido. También pueden aparecer un tercer ruido que llamamos S3. Este sonido viene determinado por el llenado rápido del ventrículo sobre paredes de distensibilidad limitada, y el agrupamiento del S3 con el primer y segundo ruido crea una secuencia llamada ritmo de galope o galope ventricular. Puede ocurrir también un cuarto ruido, que está probablemente provocado por la contracción auricular inusualmente fuerte que se combina con una baja distensibilidad del ventrículo izquierdo, que también puede generar una secuencia llamada galope presistólico o galope auricular. El señor Wiggers diseñó una forma más completa de graficar y correlacionar tanto los fenómenos eléctricos con el electrocardiograma que vemos en amarillo, los fenómenos acústicos que vemos en rojo hasta abajo, los cambios en el volumen y presión ventricular que vemos en azul y rojo, la presión aórtica y auricular que vemos en la línea punteada, que van cambiando de acuerdo a las fases del ciclo cardíaco. Por ello vemos que primero ocurre el QRS en el electrocardiograma. Esto representa la electricidad que recorre el músculo ventricular, que genera que comience a contraerse. Por tanto, cierra las válvulas auriculoventriculares y se genera el primer ruido. Y también vemos que la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos, correlaciona con el comienzo de la diástole y con el cierre de las válvulas semilunares, por tanto, con el segundo ruido cardíaco. En la siguiente ocasión hablaremos de la fisiología de las arterias, venas y la microcirculación. Por el momento, me resta agradecerle por su tiempo y su atención.